Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar en esta sesión una revisión de ejercicios con el tema de segunda solución linealmente independiente. Lo que trabajaremos propiamente será una revisión sobre independencia lineal y posteriormente sobre la manera de obtener una segunda solución linealmente independiente. En el primer tema pues abordaremos dos ejercicios relativamente sencillos, ya que básicamente lo que tenemos que hacer es trabajar la definición en función de Wronskiano. El primer ejercicio nos plantea el siguiente enunciado. Tenemos dos funciones y1 y y2 que son soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial de segundo orden y nos piden demostrar que el producto de C1 por y1 y el producto de C2 por y2 también son soluciones linealmente independientes, siempre que la constante C1 sea distinta de 0 y C2 sea distinta de 0. Bien, lo que tenemos que hacer es revisar el Wronskiano, que ya lo conocemos, es un determinante. En el primer renglón tenemos nuestras funciones, en el segundo renglón tenemos la derivada, que finalmente aquí la podemos calcular de manera directa. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es desarrollar el determinante. Nuestro determinante va a ser igual a este producto, que también ya sabemos cómo obtenerlo, el producto de renglones y columnas. Y encontramos lo siguiente: tenemos un factor C1 por C2 en el primer término, en el siguiente también C1 por C2. Lo podemos factorizar y encontramos que tenemos entre corchetes un producto de Y1 por la derivada de Y2 menos la derivada de Y1 por Y2, que finalmente este término que tenemos entre corchetes pues será nuestro Wronskiano, pero de las funciones Y1 y Y2, y el factor C1 por C2 al inicio multiplicando este Wronskiano. Entonces podemos concluir lo siguiente: sabemos desde el enunciado que Y1 y Y2 son linealmente independientes, entonces su Wronskiano será distinto de 0. Nuevamente la constante C1 es distinta de 0, C2 es distinta de 0, y tendremos que el producto de, el Wronskiano de este producto C1 por Y1, C2 por Y2 va a ser igual al producto de las constantes C1 por C2 por el Wronskiano de las soluciones Y1 y Y2, que a su vez es distinto de 0. Por lo tanto, C1 y Y1, C2 y Y2 son linealmente independientes. De esta manera concluimos este primer ejercicio. El segundo ejercicio nos plantea lo siguiente: tenemos nuestras funciones seno de x, que multiplica la función exponencial, y la función exponencial con argumento menos x. Sabemos que estas tres funciones son linealmente independientes, ya que ninguna de ellas puede escribirse como una combinación lineal de las otras dos. Nos plantean el siguiente problema: tenemos que demostrar que el Wronskiano de las tres funciones se anula, pero en puntos aislados. Y esto es algo que también revisamos en el material de trabajo. Podemos tener un conjunto de funciones que son linealmente independientes bajo un dominio, pero habrá algunos puntos aislados de ese dominio en donde el determinante se anula, y es lo que veremos en este ejercicio. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar el Wronskiano de las tres funciones y revisar en qué puntos, precisamente en qué puntos aislados, se anula ese determinante. Tenemos aquí el Wronskiano, tenemos en el primer renglón las tres funciones, posteriormente en el segundo renglón tenemos la primera derivada de cada una de ellas, que esto es algo directo, automático. En el tercer renglón tenemos la segunda derivada, que también es algo que no tendría ningún problema en obtener, en calcular. Y entonces el siguiente paso correspondería a desarrollar este determinante, que precisamente es algo que ustedes ya saben hacer y lo aprendieron en álgebra lineal. Entonces podemos hacer una solución por menores. Tenemos el producto de la entrada 1, 1, después por el menor, que corresponde ahora a un determinante 2 por 2, después tenemos un cambio de signo, y de esta manera tenemos ahora tres elementos en una suma, y obviamente se hace mucho más sencillo nuestro problema. ¿Cómo resolver este ejercicio? Otro punto importante es que vemos que la función exponencial habrá productos, entonces tenemos que sumar el exponente y ver qué ocurre con cada uno de ellos. Entonces, haciendo aquí ya las cuentas, que ustedes podrán corroborar directamente en el cuaderno, pues tenemos que el primer término que obtenemos es un 2 que multiplica la función seno de x. Después tenemos la función exponencial con argumento elevado a la x. Entre corchetes tenemos el producto del determinante de 2 por 2. Lo mismo para el último sumando. Entonces ahora podemos hacer una simplificación, una factorización,
y vemos que tenemos un producto de 2 por seno de x, que es el primer término, y recordemos que, por ejemplo, si tenemos la función exponencial con potencia x, la multiplicamos por una función exponencial con un argumento menos x, se suman, tenemos un e a la 0, eso nos da un 1, de tal manera que ahora nos quedan términos, funciones trigonométricas. Tenemos aquí un signo negativo que respeta el correspondiente, y después pues vemos aquí que tenemos un menos coseno de x, más un coseno, se anula, un menos por un menos seno, pues es un signo positivo, se suma con ese segundo seno de x, de tal manera que nuestro Wronskiano que obtenemos es un 4 veces seno de x. Pues ahora el siguiente punto precisamente es revisar en qué parte este Wronskiano se anula. Tenemos una función periódica seno de x, y entonces esta función se anula en los puntos en donde cualquier múltiplo entero de pi, pues evaluado en la función seno, pues vale 0. Por lo tanto, el Wronskiano se anula, es decir, vale 0 en los puntos x igual a más menos n pi, donde n vale 0, 1, 2, etc. De esta manera hemos respondido la pregunta del ejercicio. En estos puntos aislados, el determinante de estas tres funciones, que son linealmente independientes, el Wronskiano se anula. Y de esa forma hemos resuelto el ejercicio. Ahora pasaremos a una segunda parte, que es quizá un poquito más elaborada, porque tenemos que hacer más cosas, aplicar precisamente también la base de trabajo que ya revisaron en el material, y que corresponde a obtener una segunda solución linealmente independiente. Haremos dos ejercicios, el primero de ellos con el método de Wronskiano, una doble integración, y posteriormente obtener una segunda solución a partir de considerar término con series. Y bien, entonces veamos el tercer ejercicio. Una solución de la ecuación diferencial de Laguerre, que está dada por esta expresión, x que multiplica la segunda derivada de y más un factor 1 menos x que multiplica la derivada de primer orden de y más n por y es igual a 0, de tal manera que para el valor de n igual a 0 la solución y1 es 1. Aquí hay dos puntos importantes que queremos hacer mención. Primero de ellos es que vamos a comenzar a estar presentando un conjunto de ecuaciones diferenciales que tendrán un nombre particular, que serán objeto de estudio a partir del tema 5, funciones especiales, porque precisamente una ecuación de este tipo, bajo ciertas situaciones de geometría, de condiciones iniciales, etcétera, vamos a obtener y vamos a generar soluciones que serán conocidas como funciones especiales. Y la construcción de cada una de esas ecuaciones también va a ser un punto importante de revisión, de tal manera que no habría ningún inconveniente en este momento de que al escribir esta ecuación diferencial de segundo orden veamos que tiene ya un nombre propiamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a diferencia de un conjunto de ecuaciones analíticas, ahora también podemos estar haciendo la conexión que nos va a permitir enlazar temas más adelante, y eso no tiene ningún inconveniente. Ese es el primer punto. El siguiente punto es que también aquí, dada esta ecuación diferencial, ya tenemos una solución que se nos indica en el enunciado, de tal manera que también precisamente en aras de revisar el tiempo en la presentación, en la sesión de trabajo, pues vamos a dar por hecho y por bien establecida esta solución. No tendríamos oportunidad de hacer todo el desarrollo, pero sería una tarea moral que ustedes podrían corroborar, ¿no? Es decir, damos esta solución, ustedes tendrán oportunidad de comprobar que efectivamente es solución, pero obviamente esto en la parte de las tareas ustedes tendrán que hacer todo el desarrollo explícitamente, porque de esa manera habremos tiempo en esta parte. Y bien, entonces esta sería la ecuación, y el planteamiento para resolver el problema es lo siguiente. Utilizamos esta ecuación que está en las notas, es una ecuación a partir de la cual obtenemos una segunda solución y2 linealmente independiente que involucra una doble integración, y en este caso está dada por este producto de la función solución y1 que multiplica, se multiplica por una integral cuyo argumento es una función exponencial, cuyo integrando es una función exponencial, y el argumento de la función exponencial es una integral.
y1 en el denominador se eleva al cuadrado y todo esto se integra y nos daría una segunda solución linealmente independiente. Nos piden aquí, punto importante, exhibir explícitamente el término logarítmico de la solución. ¿Ok? Entonces, esta es una parte importante. No bastaría nada más con encontrar una expresión después de hacer las operaciones que tenemos que hacer, sino que también nos piden precisamente mostrar el término logarítmico de la segunda solución. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es ajustar la ecuación diferencial inicial para dejarla en este formato. Recordemos que es una ecuación en donde tenemos dos funciones p de x y q de x, de tal manera que esta p de x que tenemos aquí, que multiplica a la primera derivada de y, pues es la que vamos a poner en el integrando del argumento de la función exponencial. Y entonces al hacer ese ajuste lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Obviamente, como tenemos un factor x que multiplica la segunda derivada de y, pues tenemos que dividir todo entre x y tendríamos ahora nuestra función p de x, sería esta expresión 1 menos x entre x. Y entonces lo que tenemos que hacer, pues hacemos una simplificación. Esta función p de x tendría este valor, 1 entre x menos 1. Este es el que vamos a sustituir junto con la solución y1 de x que ya conocemos y que vale 1. Entonces, de esta manera, en la expresión podemos obtener la segunda solución y2. Y bien, entonces aquí hemos anotado, hemos sustituido los datos que ya conocemos, la información que nos da propiamente el ejercicio. Entonces, y1 vale 1, aquí lo pusimos entre paréntesis, después la siguiente integral. En la función exponencial tenemos la otra integral con signo negativo, y la función p de x en este caso es 1 entre x menos 1. En el denominador tenemos la función constante 1 elevado al cuadrado. Y de esta manera aquí si hacemos la observación de que en este caso pues lo dejamos explícitamente para que ustedes, cuando tengan que hacer un ejercicio equivalente, pues se puedan guiar en cuanto al desarrollo. Entonces, en este caso podemos comenzar con la solución de esta parte del integrando, que es el argumento de la función exponencial. Entonces, precisamente lo que vamos a resolver inicialmente. Y bien, entonces, el argumento, la integral que aparece en el argumento de la exponencial es el siguiente, menos la integral. Aquí obviamente nada más hacemos una nota, ponemos una x' que corresponde, tengan cuidado aquí, no es una diferenciación, nada más es una marca para decir que es una distinta, que la señalamos para no confundirla con la variable sobre la que estamos integrando. Y entonces sería esta expresión, tenemos un corchete, la función p de x que ya conocemos, 1 entre x' menos 1, esto lo integramos, y obviamente pues esto ya ustedes lo saben directamente de cálculo 2, nos da un menos logaritmo más el logaritmo de x más la función x. Aquí ya ocupamos este signo negativo porque precisamente de esa manera se invierte el signo para el resultado. Entonces tenemos esta expresión que ahora vamos a ocupar como argumento de la función exponencial, que sería la segunda integral. Y entonces ahora, ya simplificando todos los términos, tenemos que la solución y2 va a ser igual a un exponente de la función exponencial, pero una integral de la función exponencial con el argumento menos el logaritmo de x más x. Y ahora con respecto a la variable x, ya el denominador lo hemos simplificado, era 1 al cuadrado, ahí no pasa nada. Y bien, entonces ahora lo que tenemos es responder el integrando, simplificarlo, ya lo sabemos hacer también de cálculo, y esto sería lo siguiente, ¿no? Tenemos que la integral se simplifica a un producto del inverso de x que multiplica a la función exponencial de x. Y bien, entonces aquí tenemos que hacer una pequeña pausa en el sentido de revisar qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos y hacia dónde nos puede conducir esta integral, porque propiamente vean que ya evaluar esta integral pues nos daría la segunda solución linealmente independiente. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el integrando tenemos este factor 1 entre x, que de acuerdo a lo que ya sabemos de cálculo 2, pues la antiderivada
de esta función 1 entre x pues correspondería al logaritmo de x, que es precisamente el factor que nos está pidiendo el enunciado, que debemos demostrar explícitamente. Pero hay que hacer un ajuste, porque si hacemos el intento de resolver esta integral, por ejemplo por partes, quizá tengamos algún inconveniente y ya ese término logarítmico ya no podríamos presentarlo tal cual en la solución. Entonces podemos hacer un ajuste y nuevamente pues nos vamos a apoyar en cuestiones de la función que tenemos del lado derecho, la función exponencial. Entonces aquí hay una manera de apoyarnos en esta función exponencial y es revisar precisamente cómo la podemos expresar en términos de una serie de potencias, que esto también aquí ustedes ya lo conocen, no hay ningún problema. Cómo podemos hacer este desarrollo, y entonces lo que tenemos es esta expresión que podemos ocupar directamente en el integrando, de tal manera que ahora pues este producto de dos funciones pues va a ser, aquí ya lo tenemos, 1 entre x multiplicado por la serie que me define la función exponencial, y posteriormente lo que hacemos es multiplicar término a término 1 entre x por 1, después 1 entre x por x, 1 entre x por x cuadrada entre 2, y así para cada uno de los términos de ese corchete. Y aquí lo tenemos, nuevamente nos queda una integral, de tal manera que ahora pues, los términos tenemos 1 entre x más 1, y vean que a los términos de la serie pues se le ha reducido una unidad en la potencia. Y pues ahora tenemos una integral entre corchetes, y entre los corchetes tenemos una suma, pues esto será la suma de las integrales precisamente para cada término, y eso finalmente pues nos estaría dando lo siguiente: la función y2, la segunda solución linealmente independiente, va a ser igual al logaritmo de x, que es el factor que nos pedía el enunciado, más una serie de términos. El integrar para cada uno de los sumandos, sabemos que aquí ya tenemos un factor, nuevamente sube la potencia de la variable, y abajo pues tenemos que ajustarlo para cada término, de tal manera que ahora, simplificando los términos, llegamos a la siguiente: la segunda solución linealmente independiente pues va a ser igual al logaritmo de x más esta suma infinita de la potencia x a la n entre n por n factorial, y de esta manera estamos mostrando explícitamente el término logarítmico que se nos pidió en el enunciado. Y vean que aquí básicamente pues fue ocupar a partir de la expresión pues identificar la función p de x para posteriormente hacer la respectiva primera integral y después la segunda. Ocupamos también un resultado de cómo expresar la función exponencial, y eso nos simplificó la tarea. Y de esta manera concluye este primer ejercicio sobre segunda solución linealmente independiente. Ahora el siguiente ejercicio nos pide lo siguiente. Este es un ejercicio que nos pide encontrar los primeros tres términos del desarrollo en series de potencias en torno al punto singular, regular singular, x igual a 0, de la solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos esta ecuación, recuerden, doble primado, pues representa la segunda derivada de la función y, que es función obviamente de x, y', la primera derivada, para valores x igual a 0. Entonces aquí hay que hacer una acotación, hay que hacer más bien una mención importante. Vamos a adelantar pasos, quiere decir que si ustedes ven un enunciado, que ya de hecho así están en algunos de los ejercicios opcionales, vamos aquí a adelantar, por eso le pusimos aquí a la diapositiva adelantando pasos, ya que podemos demostrar, y entre paréntesis le hemos puesto trabajo moral, quiere decir que ustedes lo pueden hacer para que efectivamente comprueben que ocupando el método de Frobenius, la ecuación de índices a la que corresponde a esta ecuación diferencial sería esta: r cuadrada menos 2r más 1 es igual a 0, de tal manera que las raíces son iguales, r1 es igual a r2 y es igual a 1. Esto nos va a simplificar tiempo precisamente, pero ustedes tendrían que hacerlo. A diferencia del ejercicio anterior, donde ya explícitamente mencionamos quién era y1, ustedes tendrían que encontrar para este ejercicio la primera solución, que de hecho aquí, como pueden ver, nuevamente hemos adelantando pasos. Con R1 se obtiene trabajo moral,
una solución en términos de una serie de potencias. La primera solución linealmente, bueno, la primera solución y1 será esta función que podemos simplificar en términos de una suma infinita y que entonces vamos a poder utilizar para el desarrollo de este ejercicio. Y bien, entonces también en la parte de del material de trabajo ustedes encontraron lo siguiente, que para obtener una segunda solución linealmente independiente y2 alrededor de un punto x igual a 0, la segunda solución es de esta forma. y2 va a ser igual al producto de y1 por un logaritmo de x más una suma infinita desde n igual a 1 hasta infinito del producto de coeficientes bn, que está multiplicado por x elevado a la n más 1. Esta expresión se mencionó, se identificó en el caso cuando la ecuación de índices nos arroja que solamente hay las raíces son iguales y podemos obtener nada más una solución. Entonces nuestro ejercicio pues básicamente consiste en determinar los coeficientes de n sustituyendo esta función y2 directamente en la ecuación diferencial inicial. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque si encontramos que el método de Frobenius requiere un detalle y una precisión en cuanto al seguimiento de índices, de sumas, de subíndices, por supuesto, este desarrollo también va a requerir un trabajo muy de cuidado, de mucha atención, que sabemos que ustedes lo van a desarrollar sin contratiempo. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar la solución y2 hasta en 2 ocasiones para luego sustituirla en la ecuación diferencial. Y bueno, entonces eso es lo que presentamos en la siguiente diapositiva. La derivada de orden 1 de y2 pues va a ser esta expresión. Ustedes pueden comprobar efectivamente cada uno de los pasos, de tal manera que pues aquí tenemos y1', la primera derivada multiplicada por el logaritmo, después tenemos la derivada del logaritmo multiplicada por y1 y después obviamente la derivada de la suma. Vean que ahora la potencia de x es n, le restamos una unidad y en la segunda derivada volvemos a hacer exactamente lo mismo, derivamos lo que tenemos acá arriba y entonces ahora ya hay más elementos en la suma que como mencionábamos tenemos que sustituir en la ecuación diferencial inicial. Entonces aquí vean que también la expresión pues, se ha extendido y entonces hay que tener mucho cuidado con estas anotaciones. Aquí en la diapositiva también nuevamente se me extienden mucho los renglones. Dos observaciones: hemos expresado inicialmente la ecuación diferencial inicial, tenemos una x cuadrada por la segunda derivada, corchete grande, la expresión que corresponde a la segunda derivada de lo que tenemos aquí adentro. Luego tenemos para un cambio de signo, más por menos, quiere decir que son menos, x que multiplica la derivada de y, es esta expresión. Después tenemos un más con más y el factor 1 menos x que multiplica a la solución. Y esto obviamente es igual a 0, es decir, es la ecuación diferencial inicial. De tal manera que en nuestro siguiente paso, como lo hicimos también en Frobenius, tenemos que factorizar los términos que puedan ser comunes. Encontramos que si nos fijamos en el producto de la función logaritmo de x, tenemos que tres términos en donde podemos factorizar estos precisamente y ver que vamos a encontrar un resultado bastante particular y va a ser útil para simplificar la expresión. Todos los demás términos también veremos que esta x cuadrada pues multiplica a esta x y ahí ajustaremos el signo. Esta x multiplica también a esta x elevada a la n más 1. Tendremos una suma que queda en n más 1, pero después tendremos este factor menos x que multiplica a esta x más 1. De tal manera que entonces ahora lo que podemos hacer es factorizar términos y acomodar las sumas. Aquí vamos a encontrar lo siguiente: hemos acomodado entre corchetes nuevamente una serie de los términos que multiplican al logaritmo de x y posteriormente los términos que son independientes y llegamos a las sumas. Las sumas se han acomodado de tal manera que también pues hemos buscado dejarlas de tal manera que la potencia comience siempre con la potencia más baja a la más alta, igual que en Frobenius finalmente. Pero aquí observación importante: esta expresión que tenemos
entre corchetes, si recordamos, finalmente, como tenemos la expresión en términos de y1, pues finalmente esta es la ecuación diferencial inicial. Y entonces este factor que tenemos frente a la función logaritmo de x, pues es precisamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial inicial con y igual a y1. Y como y1 es solución, este factor se anula. Entonces, de toda la expresión tan complicada, con bastantes términos, hemos encontrado que el factor, debido a este factor, el término con logaritmo, pues ya no lo vamos a ocupar. Y nos quedamos con los siguientes. Precisamente entonces nos van a dar oportunidad de continuar con el desarrollo y trabajar las sumas. En este caso, lo que tenemos que hacer es recorrer las sumas como lo hicimos en Frobenius, dejar el índice de las mismas que comiencen siempre en el mismo valor, y ahora de manera simplificada, recuerden que aquí estamos adelantando también nuevamente pasos que ustedes podrán comprobar. Hemos acomodado los términos de tal manera que ahora tenemos esta 3 sumandos, luego la suma infinita. Vean que ahora tenemos un factor que multiplica la potencia k más 1. Y entonces aquí lo que hacemos, como lo hicimos en el método de Frobenius, finalmente podrán ver que seguimos haciendo el desarrollo con esa base, pues es tenemos que identificar los coeficientes bk y bk-1, de tal manera que pues sabemos que los coeficientes de una solución de esta manera en serie de potencias se anulan. Entonces tendríamos que ver qué pasa con esas expresiones cuando son igual a 0, y entonces podemos sustituirlos en la función y1 y aquí debemos entonces ocupar a y1 en su desarrollo en series de potencias también como la derivada de y1. Quiere decir que entonces todavía nos falta considerar y1 y y1' para entonces poder ocuparlas en este desarrollo. Entonces, como ya habíamos adelantado y mencionamos que era una tarea moral que ustedes encontraran que efectivamente la solución y1 es de este tipo, pues derivamos esta función y1, que es algo que no tiene ningún problema, y entonces lo sustituimos en la ecuación anterior precisamente para encontrar lo siguiente, ¿no? Hacemos la sustitución y tendríamos que estos resultados, pues ahora ya tenemos dos sumas, y entonces tenemos oportunidad de separar los términos K0 y K1 para luego agrupar términos semejantes. Entonces, aquí vemos y deben de tener mucho cuidado en que puedan comprobar efectivamente que todos los términos los hemos dejado de esta manera, dejando al inicio la potencia más baja, y después en el siguiente elemento una suma infinita que va de k igual a 2 hasta infinito de estos factores que están entre corchetes multiplicado la potencia más alta k más 1. Y entonces de esta manera pues ahora sí podemos igualar a 0 los coeficientes y vamos a encontrar lo siguiente. Del primer coeficiente para k cuadrada tenemos que 2 más b1 es igual a 0, y después está este factor 2k entre k factorial elevado al cuadrado más k cuadrada por el factor, el coeficiente bk menos bk menos 1, pues se anula. Entonces, pues podemos encontrar que b1 vale 2 y bk sería este factor 1 entre k cuadrado multiplicado por estos términos entre corchetes. Y pues ahora, si recuerdan el enunciado, nos están pidiendo al menos los primeros 3 coeficientes de la segunda solución, y entonces es lo que haríamos, calcular los otros 2 términos que nos faltan para la serie con k igual a 2 y a 3. Y entonces ahora hacemos esa sustitución. Para b2 pues tendríamos que sustituir el valor de k en la expresión, y llegamos a que este resultado para b2 sería menos 3 cuartos. Y para b3 obviamente pues ya podemos ocupar el resultado que ya conocíamos, y nos daría después de hacer todos los respectivos las respectivas operaciones, llegaríamos a esta igualdad. Nos dice que vale menos 11 entre 108, es una fracción. De tal manera que entonces ya tenemos los 3 primeros términos de una segunda solución linealmente independiente de la ecuación inicial expresada en términos de
una serie de potencias, nos diría que Y2 va a ser igual al producto de Y1, que ya conocimos hace unas diapositivas, multiplicado por el logaritmo de X, menos más la suma correspondiente de estos términos. Y aquí ponemos un signo más, puntos suspensivos, que nos quiere decir que entonces todavía hay más términos, ¿no? Pero dependiendo de lo que el enunciado les pida, bastaría con tener algunos términos, buscar por ahí la posibilidad de hacer alguna agrupación en términos de una suma, ver factores, como lo hemos mencionado anteriormente, tratar de simplificar los términos, pero si no hay factores en común, pues finalmente podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Aquí ya tenemos un 3, en el siguiente un 11, ya no tendremos oportunidad de buscar alguna factorización. Y técnicamente hasta aquí tendríamos ya la solución completa de nuestro ejercicio. Nada más hay que mencionar lo siguiente. Cuando hacemos un ejercicio de este tipo, ya tenemos dos soluciones linealmente independientes, Y1 y Y2. Pero ¿qué nos está diciendo esto finalmente? Si nosotros pensamos lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, que propiamente corresponde a una gráfica, pues tendríamos lo siguiente. Aquí hemos presentado las soluciones Y1, tal y cual la mencionamos, una serie, y vemos que conforme nos acercamos hacia 0, pues la curva también va bajando. Pero en cambio, Y2, la segunda solución linealmente independiente, es la que tenemos aquí, y mostramos precisamente que las dos soluciones convergen precisamente al mismo punto. Entonces vean que las sumas parciales aproximan la solución, esas sumas parciales aproximan la solución de este ejercicio. Y de esta manera entonces podemos entender por qué es importante tener dos soluciones linealmente independientes, que es lo que nos va a conectar con el tema 3, que quiere decir, tenemos dos soluciones linealmente independientes, entonces va a ser posible que para podamos crear o conformar una base como la que conocemos en la geometría, en los problemas donde tenemos precisamente una base ortonormal, y recordemos que precisamente los elementos de esa base son linealmente independientes, tendrán ahí un factor de normalización, que es lo que nos interesaría desarrollar para el tema 3. Entonces se conecta en automático con lo que veremos posteriormente en el tema 3, porque de esa manera entonces si tenemos una base que es solución, podemos expresar cualquier resultado precisamente en términos de esa base. Y bien, aquí concluye esta sesión de trabajo. Espero que les dé elementos de apoyo para que puedan responder los ejercicios que están ya en la plataforma y puedan entonces entregarlo debidamente. Si te agradó el video, dale like. Esto ya es básicamente una costumbre de los youtubers, pero bueno, aquí la idea es que este material pueda ser de utilidad. Bien, nos vemos.